nuestro curso de V-Ray. En esta lección vamos a aprender y conocer de manera básica el funcionamiento del V-Ray Viewer, y no es más que la opción que viene por defecto instalada en V-Ray, que nos va a permitir crear hebras de cabello, de grama, para crear pelaje, para crear el pelaje de alguna criatura. También podemos hacer grama, podemos hacer alfombras para interiores de arquitectura, etcétera, todo con la misma opción. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más sobre esta opción del V-Ray Viewer. Para ello vamos a abrir este archivo. Como pueden notar aquí arriba, ahora está un poco más claro porque he cambiado la configuración de la apariencia del Windows. Está más claro aquí arriba, pero dice ejercicio 16, V-Ray Grass inicio. Este archivo lo pueden descargar desde la información disponible abajo en la dirección de la información del video de YouTube, y pueden trabajar directamente en esta escena conmigo o pueden crear su propia escena. Pero vamos a mantener resultados similares si mantenemos la misma escena y me van siguiendo a lo largo del tutorial. Para esta escena tengo un plano. En sus opciones tengo un plano de 3×3 con un material de tierra asignado, ya lo vamos a ver más adelante, y tengo una tetera de 0.3, es decir 30 centímetros, para hacer estas pruebas. En la paleta de materiales desplegamos nuestra paleta de materiales y tenemos que tengo un material de tetera aplicado a esta tetera con un color rojo y un valor de reflectividad muy bajo. Como pueden ver aquí, no es negro absoluto para que no refleje nada, sino que está en un tono de 32, 32, 32 para que me refleje un poco. Y la profundidad de los reflejos la he llevado de 5, que viene por defecto, a 1, para que solamente refleje una sola cantidad de reflejos. Es decir, para que refleje los objetos más inmediatos y no los reflejos que están dentro de esos objetos que pueden estar reflejando. Recuerden que para comprender un poco más sobre la profundidad de la reflexión, ir a los videos anteriores del curso de introducción a V-Ray y conseguir el área de reflectividad y conocer un poco más sobre estas opciones. En segunda parte tenemos el plano con un material de tierra asignado. Es este material que tenemos aquí en la parte inferior. Se llama material tierra y es un V-Ray material. En el diffuse, que lo podemos encontrar incluso también más abajo, desplazando todas estas opciones, en la pestaña del mapa tenemos un diffuse y tenemos un noise, y dentro del noise, que es un noise regular, el tamaño lo reduje a 15, el valor del umbral del noise threshold está en 1, el valor más alto, pero el valor más bajo está en 0.2, y tengo un marrón oscuro en valores de 34, 22 y 2, y tengo un marrón claro en el otro color en valores de 64, 53 y 37. Esto por si no han descargado el archivo y quieren seguirme de otra manera. Pero les recuerdo que en la dirección del video de YouTube pueden descargar el archivo del inicio de esta clase y por supuesto el archivo final que vamos a terminar cuando terminemos este curso, esta clase. Ok, dicho esto, entonces vamos a conocer sobre el V-Ray Viewer. Para ello ya sabemos cómo está compuesta nuestra escena. Cabe destacar que aquí en el área del rendering, en la opción del environment, en el menú 8, cuando lo presiono, el color de mi ambiente es gris. Ok, esto es para que cuando presione render, vamos a presionar render, yo poder ver la tetera con el gris, es decir, que este gris me genera una especie de iluminación general para poder ver la tetera, porque si tuviéramos, por ejemplo, el fondo en un color negro absoluto y presionamos render, no vamos a ver nada porque no hay ningún color de fondo. En este caso, para este ejercicio vamos a usar este tono en gris y aplicamos render para poder ver nuestra tetera. Ok, muy bien. Entendido esto, entonces vamos a aplicar directo el V-Ray Viewer. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, en el área aquí del panel de crear, lo vamos a presionar en la categoría de geometrías. Por defecto va a estar la categoría Standard Primitives. Vamos a desplegar esta lista y vamos a ubicar la opción de V-Ray y la vamos a presionar. En la opción de V-Ray ustedes en pantalla deberían tener únicamente 4 opciones. Yo tengo una adicional que se llama Autograss, que es un plugin que me permite hacer grama de manera automática. Pueden buscar en internet para que vean cómo funciona. Y yo espero hacer un curso dedicado al Autograss más adelante, pero por ahora nos vamos a mantener con el V-Ray Viewer únicamente, esta opción que está acá. Esta opción solo va a estar encendida si nosotros tenemos un objeto seleccionado. Si yo deselecciono, piense que va a estar apagada. La única manera de que esté encendida es seleccionar el plano, en este caso es la tierra, el plano base donde va a estar este pelaje, estas hebras de alguna fibra, de cabello, grama, etc. Y vamos a presionar V-Ray Viewer. Y fíjense que ya se acaba de agregar. De hecho tenemos una especie de gizmo, una especie
de vista previa, de previsualización en el viewport de cómo va a quedar ese V-Ray Viewer. Y vamos a llevarnos nuestra primera impresión, que es lo primero que vamos a recibir del V-Ray Viewer cuando hacemos render. Vamos a tener una vista similar a esta. Permítame cancelar el render y acercarme un poco. Y vamos a renderizar. Ahora sí. Vamos a tener una superficie de tierra con muchas hebras de algún material. Ahora en este momento no sabemos si es grama, si es cabello. Aunque por el color parece más cabello. Pero no sabemos si es grama, si va a ser una alfombra, si va a ser un cabello. Este color viene determinado por el color de la geometría que estoy usando. En este caso estoy usando un color negro. Si yo cambiara el color, pues va a cambiar la geometría, el color de esta geometría. Sin embargo, yo no quiero cambiar el color. Vamos a empezar a asignar un material para empezar a trabajar con el V-Ray Viewer con un material asignado. Para ello nos vamos a ir a la pestaña del material. Vamos a desplegar la paleta de materiales. Vamos a apoyarnos en una esfera nueva para crear un nuevo material que se va a llamar alfombra. Vamos a crear un nuevo material y vamos a ver cómo podemos transformar este V-Ray Viewer en una apariencia de alfombra para un rendering interior, por ejemplo. Nuevamente no estamos trabajando con materiales estándar. Vamos a trabajar con materiales V-Ray. Los materiales V-Ray se renderizan hasta un 25% en la mayoría de las ocasiones más rápido que un material estándar. Son óptimos para el cálculo de V-Ray, por eso utilizamos materiales V-Ray. Esta esfera se parece mucho a las otras esferas. Vamos a activarle con este botón el afectar background para que se vea el fondo en nuestra esfera y poderla destacar sobre las otras esferas que aún están neutras, disponibles para recibir un material nuevo. Este material de alfombra se lo vamos a aplicar a esta selección. Ya yo tengo seleccionado el V-Ray Viewer, no lo he soltado, no he soltado esa selección y voy a aplicarle el material. Cuando le aplico el material y hago render, ahora el pelaje, el Viewer, este efecto de alumbrado de aquí del V-Ray Viewer, del alambre y de todas estas hebras, tienen este material blanco. Sin embargo, no logro notar una buena profundidad y esto es por el blanco general de la escena. Este blanco del fondo está iluminando tanto de manera tan general esta escena que no vamos a poder notar un contraste muy alto en este pelaje. Entonces vamos a desactivarlo. Vamos a irnos aquí en el área superior, en el área del rendering, presionar el botón de Environment. También lo pueden activar presionando 8 en su teclado. En este caso lo estoy haciendo por esta ruta más larga. El color del background lo vamos a poner en negro absoluto y vamos a renderizar y no vamos a ver nada. Entonces, para poder ver algo tenemos que agregar una luz. Permítanme cerrar todas estas ventanas, me voy a alejar un poco. Nos vamos a ir al panel de crear. En el área de luces no vamos a crear una V-Ray Light, no, por ahora vamos a crear una luz estándar y vamos a crear un target spot. La voy a crear más o menos por acá, hacia la tetera. Clic derecho para no crear más luz y la voy a elevar en el Z bastante para que esté más desde arriba. Con esta luz seleccionada, en las propiedades vamos a activarlas en las opciones de las sombras. Vamos a encenderlas para que nos pueda mostrar las sombras de esta luz. Vamos a activar que las sombras deben ser V-Ray Shadow. Al presionarlas inmediatamente se nos va a desplegar nuestra barra de herramientas de propiedades del V-Ray Shadow Parameters. Vamos a activar el Area Shadow y vamos a incrementar las subdivisiones de esta luz a 15, por ejemplo. Recuerden que esto ya lo expliqué en tutoriales, en cursos anteriores, en clases anteriores de este curso de introducción a V-Ray. Lo pueden ver con más cariño, incluso lo vimos en otras clases de introducción al manejo de 3D Max, el manejo de estas propiedades del Spotlight. Por lo tanto, voy a asumir que lo conocemos y si no lo conocemos siempre pueden parar este video, presionar pausa y regresar hacia atrás y repasar el proceso de cómo se hizo. Ok, active sombra, V-Ray Shadow, Area Shadow habilitado, subdivisiones a 15 y lo último que me resta es aquí en los parámetros generales más abajo, en el Spotlight Parameters, desplegarlos y aumentar el cono de efecto para que cubra toda nuestra escena. Ahora me voy a acercar un poco y vamos a aplicar render. Y ya no se va a ver oscuro y ahora vamos a poder ver todo el contraste de cada una de nuestras hebras de cabello. Para hacer este tutorial, este curso, mucho más económico en cuanto al tiempo de render que estoy haciendo, fíjense que estoy usando una resolución muy baja, 600 x 338. Ok, es muy baja, pero los renders aún se están tardando un poco porque tiene que calcular el V-Ray Viewer.
Entonces voy a tocar ese V-Ray Fuel, lo voy a seleccionar. Vamos a entrar en las propiedades del V-Ray Fuel. Ahorita en un momento vamos a venir con estas básicas, pero quiero ir más abajo, donde está el área de distribución. Y esto nos va a permitir calcular la densidad. Y por ahora hay un factor de cálculo para esta densidad del V-Ray Fuel, de este pelaje, de 0.2. Si yo reduzco este valor a, por ejemplo, 0.05 y aplico un render, vamos a tener menos hebras de cabello y por consiguiente se va a ver mucho mejor. Entonces vamos incluso a colocarle menos hebras de cabello para que se tarde menos, 0.02, render, ok, tenemos menos y con esto será suficiente para entender cómo se comporta la hebra del cabello. Las hebras del V-Ray Fuel. Muy bien, vamos a conocer estos primeros parámetros que habíamos suspendido temporalmente. El primero, voy a orbitar un poco, el primero me permite controlar el largo de las hebras del cabello como pueden ver en este momento. Okay, para este caso yo sé que este plano es de 3×3, la superficie de tierra y la tetera tiene 30 centímetros. Así que vamos a hacer primero un material de alfombra para que vean cómo podemos hacer la alfombra y luego cerramos la clase con material de grama. Entonces para hacer una alfombra voy a mantener estas hebras bastante pequeñas. Luego en la opción del thickness, que no es más que el espesor de cada una de estas hebras, por eso son tan delgadas en este momento, porque tienen 0.05. Pero si yo coloco un valor de 0.02, por ejemplo, y aplico render, fíjense que las hebras son más gorditas. Ahora tienen un poco más, son más robustas de geometría. Ok, vamos a cancelarlo. Vamos a bajar un poco más en las opciones y vamos a encontrar el área de la gravedad. La gravedad, fíjense que va a poder controlar lo vertical que se puede ver una hebra o la afectación de esa hebra por una gravedad real. Para hacer este efecto de alfombra voy a bajar mucho la gravedad hasta que cada hebra se curve completamente. Y vamos a aplicar un render y vamos a notar este efecto que aún no parece alfombra porque nuestras hebras están muy gruesas. Vamos a bajarlas a un thickness de 0.01 y aplicamos render y ahora están mucho más bajitas. Perfecto, entonces ¿cómo vamos a hacer que esto tenga apariencia de alfombra? Simplemente hay que aumentar la densidad. Vamos a bajar más en las propiedades de nuevo al distribution y en el factor por área que estaba en 0.2 vamos a colocarlo en 0.6. Creo que sería un buen valor para crear una alfombra. Y fíjense que al aplicar render estoy teniendo un resultado entre comillas alfombrístico. Esta bien puede ser la apariencia de una alfombra en un render interior. También pueden jugar con el largo de esta alfombra, el grosor de las hebras de esta alfombra, pero en teoría ya les acabo de mostrar cómo crear una alfombra muy básica para un interior de arquitectura. Dicho esto, entonces vamos a crear un nuevo material que se va a llamar grama. Vamos a apoyarnos en una nueva esfera y vamos a convertir este V-Ray Fuel en grama. Vamos a aplicar por acá grama. Recuerden que vamos a cambiar el material estándar por un V-Ray MTL. Siempre trabajar con materiales V-Ray en el motor de render de V-Ray. Y temporalmente por ahora le voy a colocar un verde muy neutro. Con el material seleccionado, con el V-Ray Fuel seleccionado vamos a aplicar el material y vamos a aplicar render. Y ahora todo se va a ver verde. Por ahora no se preocupen que el verde sea tan estridente, después ya le vamos a dar una apariencia más de grama. De hecho, para verlo aún mejor vamos a ponerlo en gris neutro, ¿ok? Y aplicamos render para seguir haciendo las correcciones y luego le vamos a dar esa apariencia de grama. Activamos el fondo para que esta esfera se destaque sobre las otras, esta esfera de material, y cerramos nuestra paleta de material. Vamos a minimizar temporalmente esta pista previa del render y vamos a seguir conociendo las propiedades del V-Ray Fuel. Mucho más abajo, después de la gravedad está el bend, pero para ello voy a subir un poco la gravedad, voy a reducirla para que las hebras estén un poco más verticales. Si yo aplico el bend, fíjense cómo se están doblando las hebras. ¿Ok? Se doblan mucho y se doblan menos. Y se doblan mucho y tengo que aumentar la gravedad para que se doblen aún más. Pero fíjense cómo las hebras se doblan distinto. Ya no es una curva perfecta la que se está creando como la gravedad, sino que ahora es un doblado. Es decir, está interpretando que esta especie de hebra tiene una raíz y está anclada en esa raíz de que puede ser el cuero cabelludo o en este caso
la tierra, la tierra orgánica con arena, y por factores ambientales, del viento, etcétera, fuera, se puede estar doblando. Es decir, la apariencia del doblaje es mucho más natural que si se afectara, por ejemplo, por la gravedad. Fíjense que la curva es un poco más anormal o un poco menos natural si a grama nos referimos, por ejemplo. Entonces vamos a aumentar esta gravedad un poco para crear un factor de caos para hacer nuestra grama. Vamos a aplicar render, a ver qué estamos viendo. Ok, vamos a hacer esta prueba de render. Para hacer estas pruebas de render vamos a bajar de nuevo la distribución a 0.02 y aplicar render para tener pocas hebras, para entender todo lo que estamos manipulando ahora. Muy bien, volvemos a todas estas propiedades. Ok, y vamos a conocer ahora el thickness. Estas hebras están muy gordas, están muy llenas de geometría, son muy pesadas para visualizarse como grama. Así que vamos a ponerles 0.03, puede ser un buen valor para las hebras de grama. Fíjense que son mucho más delgadas y se va a ver mucho más impecable el render cuando tenga todas las gramas asignadas, todas las hebras, perdón. Ok, muy bien. Existe otro valor que se llama el taper. Para mostrarles cómo funciona el taper me voy a acercar un poco a las hebras y voy a aplicar un render. Y este render lo voy a aumentar un poco más en sus pantallas. Voy a hacer un poco más grande incluso, para que lo puedan ver, para que la compresión del video, de la calidad del video no lo trastorne. Y fíjense cómo está funcionando la hebra. La hebra tiene un espesor de salida y cuando termina la hebra tiene el mismo espesor. Y el valor del taper simplemente nos va a permitir alterar ese factor. Si colocamos esto en el máximo, que es 1, y presionamos render, el cambio es muy notable. Como pueden ver, la hebra comienza con un factor de espesor grueso y cuando crece se hace muy puntiaguda. Y esto sí es similar a la grama en la vida real. Sin embargo, no me gusta usar un valor de taper en 1, sino un valor de 0.8 y aplicar render para que ella comience muy gruesa y cuando termine no termine en una punta perfecta, sino que termine como si estuviera recién podada o recién cortada. Esto le da un look y una apariencia a la hebra de la grama mucho más simpática y un poco más creíble. Vamos a cerrar esta ventana, me voy a volver a alejar un poco para seguir explorando las propiedades del V-Ray Viewer. Van a encontrar muchas otras propiedades. Recuerden que esto es un curso de introducción, es muy básico. Pueden en casa manipular todas las propiedades y ver que se está cambiando con cada una de ellas. Yo voy a mantener esto muy básico. Aquí en la casilla de la variación tienen estos factores asignados por defecto y básicamente lo que permite son crear factores de caos en la escena. Es decir, la dirección de las hebras de la grama no van a ser todas en la misma dirección porque hay un pequeño factor de caos asignado. Igual con el largo de las hebras, para que no todas tengan el mismo largo, este factor va a ser este. Si nosotros aumentamos el valor o lo disminuimos, pues ese factor de diferencia se va a ver trastornado y se va a notar y podemos tener todas las hebras del mismo tamaño o un factor de caos y distintas alturas mucho más notable. Pero por defecto estos valores nos ofrecen un buen resultado. En el área del distribution ya sabíamos que por área el 0.2 era para este efecto de prueba, pero ya vamos a asignar grama de manera real, así que vamos a irnos a 0.6 y vamos a aplicar render a ver cómo se va a ver nuestra grama. Por ahora se está viendo muy bien. ¿Ok? Se puede ver que nuestra grama termina en punta y comienza más gruesa. Por ahora se ve todo blanco por el material que tiene asignado, no se preocupen, ya lo vamos a modificar, pero estoy viendo que se está viendo muy vertical. Entonces vamos a cancelar esto, minimizar esto, regresar al factor de gravedad y aumentar la gravedad para que estén un poco más caídas. Presionamos render y el factor y ahora la apariencia se ve mucho mejor porque no tenemos hebras tan verticales, sino tenemos un factor de caída en cada una de estas hojas de la grama que se va a ver mucho más real. Muy bien, vamos a cancelar esto y vamos a aplicarle ahora un material. Para aplicar este material les voy a enseñar una técnica muy buena y les va a quedar de una vez a ustedes el material para que lo usen de manera profesional en casa para renders personales o para renders comerciales para sus clientes. Entonces muy importante este dato y
truco ninja que les estoy mostrando porque esto es un buen material de grama para este V-Ray Fure. Para ello vamos a abrir la paleta de materiales. Ya sabemos que este V-Ray Fure que tenemos aquí seleccionado tiene este material asignado, este material de grama. ¿Ok? Entonces aquí en el área del diffuse le podemos asignar un mapa de procedimiento. Sin embargo, estos botones suelen ser confusos para las personas que están comenzando con el 3D Max. Entonces prefiero que bajemos un poco hasta que encontremos el área del Maps, lo vamos a desplegar. Y aquí en el área del diffuse, donde dice None, porque no tiene ningún comportamiento ahorita asignado, vamos a presionar y se nos va a desplegar nuestra paleta de mapas de procedimiento y nos vamos a ubicar en esta opción que se llama Gradient Ramp. ¿Ok? No el gradient normal, sino el Gradient Ramp. Vamos a hacer doble clic en él y se va a asignar. En el momento en el que se asigna, ya está aplicado a este material, por lo tanto el cambio se hace en automático y cuando aplicamos render vamos a notar ese efecto de Gradient Ramp. Y lo podemos notar aquí es muy visible. Permítame cancelar esto. A ver, orbitar un poco más para que se vea un poco más dramático y acercarme y presiono render. Ok, aquí se nota el cambio. Fíjense que las gramas tienen un degradado de oscuro a blanco porque este es el Gradient Ramp que se está aplicando. El Light Cache aquí me lo está mostrando. No necesito esperar todo el render para ver cómo va a quedar este resultado previo, así que voy a cancelar. Este es el efecto del mapeo que está ocurriendo en estas hebras de cabello. Recuerden, este lado oscuro es esta barra de material oscuro y se va a degradar hasta el blanco como está indicado aquí en esta vista previa. Y ese es el degradado que estamos viendo. En este caso yo no necesito que el degradado venga en este sentido, a menos de que sea, por supuesto, lo que ustedes necesiten en casa y sea este el factor de deformación del material que quieran aplicarle a la grama. Sin embargo, para este efecto de este curso, no es el resultado que queremos. Queremos que el degradado venga desde la base de cada una de estas hebras hasta la punta, es decir, que comience en un verde muy oscuro y termine en un amarillo muy tostado por acción del sol, que las puntas de la grama se tuestan en la vida real. Entonces, ¿cómo vamos a alterar todas estas propiedades? Tenemos que girar el mapa. El Gradient Ramp está aplicado ahorita en este sentido. Entonces aquí en el área del ángulo, si por ejemplo nos ubicamos en W y colocamos 90 grados para que se gire el mapa, permítame llevarlo a 0, desplegar la paleta del material y para que no se vea aquí la esfera, vamos a presionar este botón de mostrar el resultado final para que no nos lo muestre. Y solamente podemos ver aquí el Gradient Ramp. Si rotamos este Gradient Ramp en 90 grados, fíjense que lo estamos rotando en esta orientación, 90 grados. Y cuando aplicamos render, ahora el degradado va a estar en esta parte superior izquierda y se va a desplazar hacia este lado. Vamos a cancelar, nuevamente no hay que esperar el render para previsualizar el resultado. Entonces la rotación no debe hacerse en no debe hacerse en este valor. Vamos a regresarlo a 0 para que mantenga su valor original y la rotación a 90 grados la vamos a hacer en este valor. En el valor de V o el valor de V pequeña. Vamos a colocarle un valor de 90. La vista previa en este caso ya no nos va a servir, la vamos a cerrar porque no nos está mostrando exactamente cómo va a quedar. Pero cuando renderizamos, vamos a tener el efecto deseado. De hecho, permítame cancelar el render y acercarme un poco más a las hebras para que lo podamos ver en detalle. Aquí justo en la esquina es un buen ejemplo. Y aplicamos render. Fíjense que hemos rotado el Gradient Ramp de las hebras de la grama, que en este momento estoy viendo que están muy delgaditas, podríamos hacerlas un poco más gruesas. Pero fíjense que ahora el degradado viene al revés. El negro está aquí, perdón, viene al revés, no viene girado en otro punto. El negro está aquí abajo y se aclaran hacia la parte superior. Y ese es el efecto que necesitamos para crear grama. Entonces, con el V-Ray Fure seleccionado, recuerden que está seleccionado, voy a aumentar el thickness a 0.05, a ver, y aplicar render, a ver si mis hebras se ven mejor o mucho mejor, están más gruesas y terminan en punta cortada recién podada. Con el valor del taper que colocamos, por ahora se ve muy bien. Entonces vamos a terminar de configurar los materiales de esta grama. En este lado oscuro, en el valor oscuro, vamos a colocar un verde oscuro, no vamos a colocar un valor negro. Para cambiarlo, simplemente en este guión vamos a presionar doble clic y se va a desplegar nuestro control de color. El selector de color, vamos a seleccionar un verde muy oscuro, bastante oscuro, y vamos a presionar OK. Luego necesito un mismo tono de verde para acá, entonces vamos a presionarnos sobre este guión y vamos a presionar clic derecho
y vamos a copiar este color y vamos a presionar clic derecho en este guión y lo vamos a pegar. Y este color lo vamos a bajar un poco de tono, no tanto, pero solo un poco, ligeramente distinto. Y ahora cuando renderizamos vamos a notar un degradado de verde a blanco. Pero la grama en la vida real no termina en blanco. Entonces vamos a cancelar esto y necesitamos darle un toque final, un material amarillento, un verde amarillento muy tostado. Ok, vamos a colocar ese valor de verde amarillento tostado oscuro. Este valor me gusta, 157, 172 y 57 en el Red, Green, Blue, en el RGB. Presionamos Render y tenemos una apariencia decente de grama. Muy bien. Pero una cosa que hay que estar muy pendiente, vamos a cancelar este render, o bueno, vamos a seguir conversando mientras termina el render. En la vida real la grama refleja, es decir, todas las hojas por el proceso de fotosíntesis tienen un nivel de reflectividad considerable. De hecho, pueden salir a la calle, pueden tomar tiempo para ver las hojas y ver que ellas reflejan bastante cantidad de luz y reflejan mucho de lo que ocurre alrededor. Y este material por defecto ahorita no está reflejando absolutamente nada. Entonces vamos a presionar este botón del Go to Parent, lo vamos a presionar para volver al material básico. Vamos a volver a las primeras propiedades del material de V-Ray aquí en el área del Diffuse. Y aquí justo debajo tenemos el área de reflexión. Vamos a presionar el color negro para asignarle un valor de reflexión muy bajo. Podemos seleccionar un valor en el RGB de 20 por 20 por 20. Es un buen valor de reflectividad para estas hebras de grama. Presionamos OK. Y lo siguiente es bajar el nivel de profundidad a 1, para que solamente una hebra de grama refleje una sola hebra de grama que está acá. No queremos que cada hebra de grama refleje el reflejo de cada una de las otras hebras de grama, porque nuestro tiempo de render se va a incrementar muchísimo. Y es por eso que estamos controlando este valor de profundidad. Si quieren conocer más sobre esto, pueden visitar los videos anteriores sobre la reflectividad y la importancia de la profundidad de este valor de reflectividad. Ok, dicho esto, ya el material está aplicado, podemos cerrar todos, dirigirnos un poco hacia atrás, aquí en nuestra vista superior, aplicar render. Y fíjense que ahora tenemos una apariencia de grama bastante decente, muy utilizable para hacer renders. En este caso esta grama está quedando muy pálida para mi gusto. Podría quedar un poco de verde más intenso. Sin embargo, es un buen resultado para esta clase, para este curso. ¿Ok? Y ya les queda este mapa, es decir, permítame cancelar. Bueno, vamos a esperar que termine el tiempo de render. La importancia de haber terminado este curso y que ustedes me hayan seguido con este mismo archivo y hayan creado su V-Ray Fuel según sus características y hayan aplicado el Gradient Ramp de su grama según los colores que ustedes escogieron, es que ustedes acaban de crear ese tono de grama particular para ustedes. Y ese tono de grama, ese material ya lo pueden almacenar y lo pueden guardar para utilizarlo en otros proyectos personales o a nivel profesional. Sin embargo, previo a esta lección, este es el material que hemos hecho en clase. Yo tengo un material que no había mostrado en el curso. Vamos a desplegar aquí la opción de material. Y aquí en la opción del material tengo en la última casilla una grama que es mi grama particular. Estas se las estoy regalando con este curso, con este video. ¿Ok? Es mi obsequio para ustedes y es mi truco ninja bajo la manga. ¿Ok? Y es un buen material de una grama muy cool. Su apariencia es bastante respetable a la hora de renderizar si está aplicada al V-Ray Fuel y el V-Ray Fuel tiene parámetros correctos. ¿Ok? Ahora sí le voy a activar el background para que se destaque sobre las otras esferas. Y con el V-Ray Fuel seleccionado vamos a asignar este material, presionando el botón de asignar ese material. Aquí me dice, épale, ya tenemos aquí en la parte superior un material de grama y aquí tenemos otro que se llama grama. ¿Quieres reemplazarlo por ese material? No queremos reemplazarlo, sino que simplemente vamos a renombrarlo. Y esta grama nueva que yo les estoy obsequiando, la voy a llamar como grama Gov 3D Studio. ¿Ok? Ya va, para acá, a ver, Gov 3D Studio. Ok, ahora muy bien. Presiono OK. Ya el material está asignado, pero no voy a renderizar todo porque quiero comparar. Entonces aquí en el cuadro del perspective, del último frame que se nos prestó en render, vamos a activar aquí donde dice View y vamos a seleccionar región. Vamos a seleccionar una porción del render por acá para que comparemos la grama que cubra la tetera y presionamos render.
Y este es mi material de grama. Puede que en este momento se vea muy chillón o muy estridente en comparación con esta grama. Pero esta grama me ha resuelto muchos problemas y es mi regalo para ustedes. Este tono de grama funciona bastante bien. El factor de reflectividad de esta grama también se ve muy bien. Simplemente tendríamos que hacer un poco más denso esta superficie para que se vea menos de la tierra que tenemos en la base y se vea la grama más poblada. Pero con esto doy por terminado este curso, esta clase del V-Ray Fure. Recuerden que ya les queda esta primera esfera del material de grama que han hecho ustedes en clase y este material de grama Golf 3 Studio que estoy regalándoles, que no es más que un gradient RAM con muchos parámetros adecuados para que esto se vea chévere, como decimos en Venezuela, para que se vea cool. Y bueno, espero les haya servido. Esto ha sido un video muy largo. Hemos pasado ya la barrera de los 31 minutos. Pero era necesario tener el detalle suficiente y la paciencia suficiente para poder explicar todas las variaciones del V-Ray Fure y la importancia del V-Ray Fure a la hora de renderizar y lo mucho que nos puede ahorrar tiempo. Espero les haya servido. Este curso a nivel profesional les puede servir muchísimo. Recuerden visitar Golf 3 Studio en Facebook. Los links están abajo en la descripción del video y darle me gusta. Cualquier apoyo para el canal, suscribirse al canal de YouTube o hacer me gusta en Facebook, cualquier apoyo es bienvenido para mantener viva la intención de seguir explicando y expandiendo el conocimiento gratuito para todos ustedes. Un abrazo muy grande y nos vemos en el video que viene. Hasta luego.